Whoa, nah. Whoa, nah. Ya. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. No, na, na, na. Yeah. No, na, na, na. Vengo de Chile, el Bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubi y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversias, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' La Vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque el social de cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque el social de cuidado con quemarte con este mensaje. Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como 2 carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero cierta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes frustrados. El de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque el social de cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque el social de cuidado con quemarte con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de banderas, de emblemas, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Tanto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional.